Hola amigas, hoy vamos a realizar un modelo muy bonito, un bolso con flecos. Para eso necesitamos lona o biocuero, un material que no deshilache. Después necesitamos tela para el forro, cinta para la asa que puede ser de 1,30 m o 1,40 m, dos cintas de 13 centímetros para colocar los rectangulares, y este es el regulador que va a ir con la asa. Necesitamos cierre para el forro, para el cierre, para el bolsillo interno de 22 centímetros, cierre que va encima del lateral, que es de 29 centímetros. Es todo lo que necesitamos. Ahora vamos a pasar a realizar el molde. Para eso necesitamos un pedazo de papel y trazamos un rectángulo de 25 centímetros de largo, pero en papel doblado, 25 de largo por 6 de ancho. Ya. Ahora en este lado que va abierto, aquí le vamos a hacer una curvita. Ya. Y en el otro lado, en este lado de aquí, vamos a hacer una marca a 1,5 centímetros. Y unimos con una línea recta que empieza de donde termina la curva hasta la marca de 1,5 m. Y acá volvemos a hacer otra curvita. Listo. Ahora recortamos este molde. Aquí terminamos de cortar y abriendo el molde va a quedar así. Volvemos a doblarlo porque necesitamos tomar la medida para hacer los laterales. Entonces, calculando más o menos 1 centímetro de costura, así, vamos a medir a todo el contorno. Viene a ser 30 centímetros. 30. Desdoblando ya vendría a ser 60 a todo el contorno. Necesito para la unión 2 centímetros de costura, serían 62, más la costura para el cierre serían 63. Entonces cortamos un rectángulo que sea de 63 por 32 de ancho. Eso vendría a ser el lateral que vamos a colocar en el bolso. Ya. Listo, acá tenemos un rectangular de 63 de largo por 32 de ancho. Ya. Este vendría a ser el contorno del lateral. Ahora vamos a marcar 13 centímetros de cualquiera de los lados, pero que sea de la parte más angosta. 13 centímetros. Listo. Entonces este va a ser un lateral número 1 y este va a ser lateral número 2. Y se acabó la tinta. Ya. Y cortamos. Listo, acá tenemos los laterales. Ahora para los flecos vamos a cortar un rectángulo que tenga 18 de largo por 29 de ancho. Cortamos. Ya. Listo. Bien, acá tenemos los flecos. O sea, este va a ser el molde para los flecos. Ya. Aquí tenemos los moldes cortados. Esto que dijimos que era para los flecos, vamos a cortar una pieza de lona. Este lateral ovalado vamos a cortar 2 de lona y 2 de forro. Esta pieza, que es la pieza número 2 del lateral, vamos a cortar uno de lona y uno de forro. Lo mismo que este lateral grande, uno de forro y uno de lona. Pasamos a cortar en la tela. Como dijimos, un lateral de lona, uno de forro. De esta pieza ovalada tenemos 2 de lona, 2 de forro
el otro lateral también tenemos aquí dos, uno de forro y uno de lona. Estos son los flecos que no lleva forro. Y para hacer el acabado del cierre, cortamos un cuadradito de 3,5 por 3,5, que es lo que vamos a colocar acá. Así. Dos piezas de 3,5 por 3,5. Y para el bolsillo interno necesitamos un retazo de tela de 45 por 25. Y pasamos a confeccionarlo. Vamos a empezar a confeccionar el forro. Para eso unimos el lateral 1 que dijimos con el lateral 2. 1 centímetro de costura. Y lo pespuntamos. Listo. Ahora vamos a colocar el bolsillo interno a esta altura más o menos de 5 centímetros hacia acá. Pero para esto vamos a marcar primero la costura del cierre. Más o menos a 4 centímetros del bolsillo, del forro, 4 hacia adentro, marcamos para el cierre. Y este es nuestro cierre, lo vamos a centrar, pero más o menos dejamos 2 centímetros y empezamos a coser. Pero este bolsillo lo vamos a colocar de esa costura que le hicimos, vamos a colocarlo unos 4 centímetros también, ahí, así, 3, 4, 4. Y también calculando el centro, ¿no? Y ahí lo vamos a agarrar con un alfiler para que no se mueva, así. Y acá también. Y le hacemos una costura al ancho de pata a todo el contorno de la marca. Y abrimos el ojal para el cierre. Y así quedó el cierre. Y ahora lo dejamos suspendido hasta que sigamos con lo demás. Aquí tenemos el lateral ovalado. Vamos a hacer unos piquetes para ubicar el centro. La parte de ambos lados del ovalado. Listo. Ahora en la parte más angosta del ovalado le vamos a colocar el regulador de esta manera. Doblamos más o menos 1,5 de diferencia y lo doblamos así. Y colocamos en el centro. Vamos a marcarlo para no equivocarnos. El centro. Así. Entonces aquí doblamos 1,5 de diferencia y calculamos al centro, calculando de que donde termina la pieza esta del lateral, que termine también la cinta, y empezamos a coser ahí. Más o menos 2 centímetros como para que pueda tapar pueda agarrar la cinta de abajo.
Listo. Así de esta manera hacemos el otro lado también. Aquí tenemos las dos piezas, colocado ya el regulador, el rectangular. Ahora le vamos a colocar el forro, lo vamos a fijar para que no se mueva. Fijamos el forro a todo el contorno. Así, ¿ven? Que quede fijo el forro con la lona. Igualito lo vamos a hacer el otro lado. Aquí tenemos las dos piezas ya fijado el forro. Ahora continuamos con el otro lateral. Aquí tenemos el lateral 1 con el lateral 2. Este es el 2, el más chico, y este es el que va los flecos. Entonces lo vamos a fijar esta pieza que son los flecos, tratando de que esté al centro. Debe quedar 1,5 más chico el fleco, esta pieza de fleco 1,5 más chico que el lateral. Y sobre eso colocamos el lateral 2 y lo unimos con 1 centímetro de costura las tres piezas. Levantamos la pieza de lateral 2 y pespuntamos. Y así quedó nuestro fleco. Ahora en este lado vamos a colocar el cierre. Pero antes colocaremos a los costados del cierre, a cada final, esta piecita que cortamos de 3,5 por 3,5. 1 centímetro de costura. Y pespuntamos. Y así quedó el cierre con las piecitas. Ahora lo vamos a colocar a lateral, pero teniendo en cuenta de que esta piecita que van a ser los flecos, que lo vamos a cortar al final, va a ser el lado delantero, como también al mismo tiempo el posterior. Y para eso necesitamos colocar el forro, que el bolsillo dé para este lado. Vendría a ser así. Así, ¿ve? Entonces tenemos que colocar el cierre así. Y para esto necesito colocarlo así, cara con cara. Lo mismo el forro también iría así, cara con cara. Así, cara con cara, de tal manera que cuando dé vuelta así, esto va a quedar en el revés, va a quedar adentro. Bueno, lo cosemos al ancho de pata. Así quedó, ¿ve? En la parte interna va a quedar el cierre y esto va a quedar así. Ahora pespuntamos la costura. Quedó así. Y hacemos lo mismo. Volvemos a embolsar el cierre. Así. Y esto así. Ahora tratamos de pespuntar el lado que hemos cosido.
Entonces el cierre va a quedar así. Y al abrir está acá el bolsillo interno. Los flecos están acá. Entonces ahora vamos a fijar el forro a la lona. Y así quedó con la costura fijada del forro. Ahora vamos a colocar el lateral. Aquí tenemos el revés de la bolsa. Vamos a hacer coincidir esta costura del forro con el centro del cierre. Así. Y marcamos el centro. Lo hacemos un piquete, bajamos así y lo mismo hacemos otro piquete. Igual hacemos al otro lado. Así. Ahora vamos a coser este lateral del costado a todo el contorno a 1 centímetro de costura. Así, sin agarrar este fleco. Así. Así quedó el lateral de los costados. Ahora le vamos a dar vuelta. Vamos a remallar primero, vamos a remallar. Y así quedó nuestro lateral remallado, ambos lados. Y ahora le damos vuelta. Este es el bolsillo del forro. Este es el cierre del bolso y le damos vuelta. Y así va a quedar el bolso. Ahora le vamos a hacer el acabado de la correa. Ahora cortamos los flecos. Más o menos calculando 7 milímetros. Y así quedó nuestro bolso. En la cara con los flecos y en la parte posterior el cierre. Muchas gracias por su atención. Nos estaremos viendo en los próximos videos. Dios les bendiga.